Días y bienvenidos a todos y gracias por este nuevo día en Masterminds. Aquí tengo ya junto conmigo a nuestro querido amigo Juan Pablo Rodríguez, que va a tener a su cargo el Masterclass del día de hoy. Quisiera, Juan Pablo, bueno, primero bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Pues bueno, quiero presentarles a Juan Pablo. Para los que no lo conocen, les voy a leer una pequeña reseña de él. Es abogado penalista, especialista en prevención de blanqueo de capitales y con certificación en auditoría basada en la administración de riesgos, blockchain y disrupción tecnológica, GRC, implementador y auditor líder de la ISO 37001 de 2016. SESCOM, profesional en compliance IFCA y antilavado de dinero por FIBA. Es certificado en competencias como oficial de cumplimiento por la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, ACOFICUM. Consultor de Asobancaria, Asofiduciarias, FESECOLDA, Cámara Colombiana de la Infraestructura y Asojuegos. Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España. Socio de RIX Management Colombia, director y socio de RIX Management Panamá y director y socio de RIX Management Guatemala. Autor del libro Compliance, Lavado de Activos y Corrupción, Guía de Prevención y Control. Ya va por su segunda edición del 2025. La tengo firmada por Juan Pablo, así que les recomiendo mucho también el libro. Bueno, entonces Juan Pablo, bienvenido. Quiero ya dejarte el tiempo porque creo que eso es lo que esperan todos nuestros invitados. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo especial para todos los que se conectan hoy, 11 de diciembre, a este Mastermind de Éticos Global y Cumpli. Vamos a hablar en estos minutos que siguen del dato al criterio, tal cual como dice la invitación y la diapositiva, menos falsos positivos y más casos buenos. Yo espero que ustedes participen activamente en esta sesión. Sé que pueden escribir a través de la plataforma, así que estaré muy pendiente de sus inquietudes, dudas o preguntas. Y sin más, comencemos. Muchas gracias a Pablo por la generosa presentación. Además de lo que él contó, soy profesor universitario de posgrado en Colombia, España, Argentina, Panamá y México. Y para el otro año empezamos trabajos con Chile, con la Universidad Católica de ese país. Y muy contento de estar aquí en este espacio tan necesario para la comunidad de compliance. Entonces, el primer punto que yo quiero agotar, dice la lámina, dato mata relato. Es una expresión que escuché en Montevideo, Uruguay, este año que tuve oportunidad de participar en un evento antilavado, pero luego discutiendo con las personas de la oficina y particularmente con nuestro socio Camilo Rueda, me hizo reflexionar a partir de un relato que hiciera el señor Pedro Torrijos de España. Él es escritor, crítico cultural y arquitecto. Y él dice que la frase, aunque puede sonar muy taquillera, lamentablemente genera más equívocos que aciertos. Me explico. Cuando la gente dice dato mata relato, pareciera que solo queremos ver indicadores, porcentajes, números, cuantías, pero no queremos saber cómo se amalgama, cómo se pega ese relato o esa narrativa. Entonces él dice que necesariamente a los datos le hace falta el relato. Más bien, como dice aquí la lámina, eh, los datos son los que nos pueden servir para distinguir entre relatos veraces y relatos falsos. Entonces, mi primer recomendado de esta sesión de trabajo es un libro que yo leí hace bastante tiempo, pero que ha sido una herramienta muy importante en mi labor, no solamente consultiva, sino también académica y de conferencista, el libro de los hermanos Chip Heath y Dan Heath, bastante bueno, en inglés Made to Stick, en español Hecho para pegar, porque algunas ideas sobreviven y otras mueren. Y la tarea del oficial de cumplimiento, a quien llamamos cariñosamente oficial de sufrimiento, tiene que ver con esto. Lo que cuenta parece que no es de interés para las juntas directivas, para los consejos de administración, en inglés para el board. Y por eso tiene que
hacerse a muchas herramientas, a muchas metodologías que le ayuden a ganar, digamos, prestigio, seniority y respeto en estos equipos de trabajo tan difíciles en el mundo corporativo. Entonces, estemos todos de acuerdo que aunque la frase es muy taquillera y suena bien, dato mata relato, luego de esto, por favor, tengan en cuenta que el relato sin datos no funciona y el dato sin relato tampoco. Voy a utilizar un caso y obviamente el colombiano, que es el que conozco a profundidad hace ya casi 25 años, pero ustedes los que son de otras nacionalidades probablemente harían el mismo ejercicio y tal vez llegarían a conclusiones muy parecidas. Como saben, Colombia en los últimos años viene pasando por una situación compleja desde el punto de vista técnico y en un primer escenario fuimos suspendidos del canal de reportes y comunicación del Egmont Group o el grupo Egmont, a la sazón el gremio, si se quiere, este parangón de unidades de inteligencia financiera del mundo. En el segundo caso, con ocasión de la regulación de 1961 de los Estados Unidos, la ley de asistencia extranjera o de colaboración económica a países de la región, quedamos desertificados, como coloquialmente se dice, en la ayuda que Estados Unidos pueda prestarle a Colombia en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. En tercer lugar, de acuerdo con el más reciente Índice Global de Crimen Organizado 2025, que además se emite cada 2 años, en vez de mejorar, la situación de Colombia es peor. Y finalmente, en el Índice Antilavado de Dinero 2025, que no tiene ni 3 días de ser publicado, ocurre exactamente lo mismo. Entonces, esto para que la comunidad de cumplimiento tenga en cuenta que el relato sin datos no funciona y al revés. Y en el primer caso que venimos comentando, Colombia se vino destacando como una unidad de análisis o de inteligencia financiera que le significó un premio del primer lugar del caso en Egmont y al año siguiente ocupó el segundo lugar en los equipos de inteligencia financiera más destacados del mundo. Y eso, por supuesto, contrasta con una situación muy complicada y es la que algunos conocen, los lamentables eh, datos que compartió el presidente de la República públicamente en una locución en la que comentó el número de una cuenta, el valor de la transacción, el titular de la cuenta, el origen y el destino de los recursos, por supuesto, violando los principios de confidencialidad y privacidad de este canal seguro de información entre unidades de inteligencia financiera. En segundo lugar, miren cómo la desertificación de la que hoy es objeto Colombia no es un asunto puramente político de si un mandatario se cae bien o no con otro. Allí en pantalla ustedes ven las cifras y las cifras dan cuenta que se aumentaron los cultivos ilícitos en Colombia, que por el contrario no se ha hecho una disminución relevante de los mismos en el territorio y que por el contrario se incrementó eh, la presencia de grupos armados organizados y de grupos de delincuencia organizada. Eso significa entonces que no hay recursos para el país y obviamente eso tiene un impacto relevante a los que les pase como a Colombia, una desertificación y es que se quedan sin crédito en las multilaterales. En tercer lugar, está la prueba de por qué el país viene pasando una situación lamentable y ustedes ven en este reporte bianual 2021 766, donde 10 es el nivel más alto de crimen organizado y 0 el más bajo. Colombia en 2023 quedó con 775 y nada podía hacernos pensar que íbamos a mejorar y hoy estamos en 782. Comparado con el promedio del mundo, uno podría decir con gran tristeza que si tomo el promedio de crimen del mundo, Colombia lo supera casi por 3 puntos. Dicho de otra manera, en términos de riesgo país, pues Colombia no está siendo o no va a ser bien valorado por sus contrapartes
en las relaciones económicas, negociales o contractuales. Y el último punto, el número 4, que como les dije está recién publicado y de hecho los invitamos a leer el artículo que publicamos sobre el particular y con el mayor gusto se los comparto a través de Pablo Cordón y que pueda hacerlo extensivo a todos ustedes. El índice antilavado de dinero del Instituto de Gobernanza de Basilea nos deja los siguientes números. Y Colombia, que se había mantenido por debajo del 5 y este índice se lee muy parecido al de crimen organizado, donde 10 es lo peor y 0 es lo mejor, pues ahora Colombia, como ven ustedes aquí en pantalla, está en 5,05 y ya no hay una excusa para exhibir el argumento según el cual es que no todos los países de la región han cumplido con la cuarta ronda. Ya, como ven ustedes allí, el mapa está perfectamente coloreado y además de coloreado nos deja muy preocupados porque casi todo está, si no rojo, naranja. Es decir, que el nivel de riesgo de la región, a excepción de Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas o Belice, pues es bastante complicado. Y en el otro extremo nos encontramos con Haití, Venezuela y Nicaragua. Entonces, esto para justificar por qué la frase solo dato mata relato no es suficiente y cómo la narrativa tiene que juntarse a indicadores, a cifras, a porciones, a números que puedan servir para argumentar una toma de postura. El segundo punto tiene que ver con los falsos positivos, visto como un síndrome. Eso castiga muchísimo la labor de monitoreo y revisión de los sujetos obligados. Y como subtítulo le pusimos cuando se grita, pero el riesgo no habla. Y eso nos está dejando varios mensajes entre líneas. El primero, si somos buenos en la identificación de eventos de riesgo. Número uno, lo que implicaría hablar, por ejemplo, de estándares como la norma ISO 31000 y me deja muy preocupado que la gente siga diciendo que hace su matriz de riesgo basado en ese estándar cuando ese estándar no tiene gráficamente ninguna disposición para hacer matrices. Sí nos habla de identificar, medir, controlar y evaluar o monitorear, pero no existe un dibujo que le pueda a uno guiar para hacer este trabajo. Entonces ahí también hay un falso positivo, ¿no? Pensar que las ISO no resuelven este problema. Deberíamos más bien ir a la estándar australiano 4360 de 1999, que siendo muy viejo, sigue siendo una herramienta de consulta obligada para la comunidad de cumplimiento. Allí se aparece gráficamente cómo debería uno disponer una matriz de riesgo, recordando que la matriz es una relación de datos y el mapa de riesgos es el reflejo colorimétrico del mapa de riesgo. De los riesgos allí insertados en medición de riesgo inherente o riesgo residual, que algunos llaman mapa de calor. Bueno, entonces veamos aquí algunos casos que pueden servir para entender lo de los falsos positivos. El primer caso tiene que ver con el reintegro de divisas. Por favor, ubíquense en una operación financiera en la que una entidad tiene vinculado a un cliente que se dedica al cultivo de flores. Y entonces lo que puede parecer un siniestro, hablando de riesgos, es que llegan primero los recursos a la cuenta bancaria de ese cliente y cuando se pregunta no se ha exportado el producto, en este caso las flores, a su contraparte en el exterior. Nosotros aprendimos de esto trabajando para el negocio floricultor aquí en Colombia, que como saben tiene muchísima reputación positiva. Si hablamos, por ejemplo, de las rosas en San Valentín, y aprendimos que en ciertas jurisdicciones, por ejemplo, en Rusia, ellos primero viajan a Colombia, piden las flores de cierta manera, con cierta configuración, y luego de eso es que se exportan las flores. Entonces no es raro ver que primero llega el dinero y luego se va a la exportación. En otros negocios la normalidad no es esa. En otros negocios la normalidad es primero exporto y luego viene la operación de retail.
Y esto es muy importante porque si no se argumenta bien, pues podríamos confundirnos con un falso positivo y, por ejemplo, terminar haciendo un reporte de operación sospechosa o, como se dice en Guatemala, reporte de transacción sospechosa o en inglés, Suspicious Activity Report, y desgastando la organización en algo que nada tenía que ver con una potencial relación con lavado de dinero, lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces aquí viene el segundo recomendado literario de Schopenhauer, léanlo, es bastante bueno, se demora porque es filosofía pura, El arte de tener razón. Y es un documento, creo yo, obligatorio para los que tienen que enfrentarse a juntas directivas, a alta dirección, para comentar no sus opiniones, sino sus argumentos, que hay una gran diferencia. Lo que uno ve en Twitter, hoy X, y lo que ve normalmente en otras plataformas como TikTok, son opiniones, no son argumentos. Otro caso que queremos mostrar aquí es el de la venta de grasas. Si les digo así, probablemente no les hace sentido. Si digo lubricantes, ya se están ubicando en el mundo de las estaciones de servicio, como las llamamos en Colombia, bombas, coloquialmente, y eso en otro lugar puede terminar siendo un falso positivo. Si usted está en los Estados Unidos y dice, lo espero en la bomba de la carretera tal o cual, pues solo la palabra bomba puede generar una alarma. Ocurrió que una entidad sin ánimo de lucro o una organización sin fines de lucro compraba muchísimos lubricantes. Para ponerlo de manera gráfica, piensen que ustedes van a tanquear su auto y cuando está el surtidor para echar la gasolina o el diésel, lo que sea que use su carro o gas, hay unas góndolas donde ustedes ven unos tarritos. Eso técnicamente se llaman grasas o lubricantes. Normalmente la gente no compra esos aditivos, eso se hace en la revisión técnico-mecánica periódica de cada automotor. Y solo aquel que le guste la mecánica y sepa probablemente comprará uno o dos tarros de eso y se los lleva. La pregunta del millón es, bueno, ¿y por qué en cierta jurisdicción de Colombia se vendían tantos lubricantes en ciertas estaciones de servicio y además quien compraba era una organización sin fines de lucro? Y al final lo que terminó ocurriendo es que nos percatamos de una fachada de la guerrilla colombiana que utilizaba estos lubricantes para hacer mantenimiento de las armas. Entonces, miren que la lógica del lavado de activos es una y la lógica de la financiación del terrorismo es otra. Y ahí yo creo que hay suficientes falsos positivos porque la gente cree que el análisis de uno y otro caso debe seguir el mismo criterio y la respuesta es no. Si quieren aprender un poco de esto, déjenme recomendar el primer documental, se llama 800 metros. Está contando la historia de los lamentables hechos en las Ramblas, Barcelona, España, en el que esta furgoneta, este camión, para los que conozcan Barcelona, eh, se dirige de manera indiscriminada contra personas, bienes, inmuebles que estaban a su paso y por supuesto termina matando e hiriendo a muchas personas. ¿Por qué es importante este ejemplo? Porque conecta con financiación del terrorismo, número uno. Número dos, porque difícilmente quien alquila carros, y este carro fue rentado, no era un carro propio, quien alquila carros, aunque pregunte cuál va a ser eh, el uso que se le va a dar al automotor, pues sería muy ingenuo pensar que alguien conteste, soy terrorista, soy de Hamas, soy de Hezbollah, soy de las disidencias de la FARC colombiana, soy del Tren de Aragua y voy a matar gente. Eso no va a pasar. Entonces esos controles pueden hacer agua y podemos estar enfrente de muchos falsos positivos porque en una aplicación exagerada de este fenómeno, pues podríamos terminar negando el alquiler de automotores pensando que todos van a terminar dedicándose al terrorismo. Y el último punto para quienes sean de entidades financieras y lo revisen, yo tuve oportunidad de estar en Europa una semana larga después del atentado y me hice a mucha información de periódico y noticieros. Resulta que un banco era el que tenía la propiedad del inmueble en el que se alojaron los terroristas.
¿Y por qué? Porque ahí viene otro fenómeno que hay que conocer en términos de contexto interno y externo, y es el de los ocupas. En España, si una persona no ejecuta lo que los abogados llamamos actos de señor y dueño, se meten al inmueble y no hay manera de sacarlos después. Pues si esa entidad financiera, ante los impagos de la operación de leasing o arrendamiento, hubiese ejecutado los actos de señor y dueño y hubiese encerrado el inmueble para que no entraran terceros no autorizados, estoy utilizando por supuesto una teoría causal, déjenme pensar que los atentados no se hubieran dado o no se hubieran dado de esa manera. El tercer caso que les quiero comentar como falsos positivos es el de los drones y conecta con el tercer escenario que tampoco le damos mayor relevancia, que es el de financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. La gente sigue pensando en la lucha contra este fenómeno como si fuera lavado de dinero, lavado de activos, nada que ver. Y en Colombia ya nos encontramos ante situaciones muy complejas en las que un dron que puede costar poco más o menos 900.000, 1 millón de dólares, se presenta como un insumo necesario para eh, la revisión de cultivos o de inmuebles de gran extensión y resulta que al contrario son herramientas del mal utilizadas para matar soldados y policías. Entonces volvemos al mundo de los falsos positivos. Usted está reportando lo que corresponde, usted está dejando de reportar lo que debería reportar. Por eso es tan importante el criterio de las áreas de cumplimiento. El tercer tópico que nos ocupa en esta sesión dice, alertas no son casos. La alerta es eso, una red flag, una bandera roja, un bombillo que se prende. Pero ¿cómo separar el volumen del valor? Y entonces un ejemplo interesante que podríamos tocar aquí, al que yo le he dedicado cierto tiempo de estudio, de hecho hice una certificación en el MIT sobre blockchain y disrupción tecnológica, es el de los criptoactivos. Estoy diciéndolo en términos muy genéricos, Bitcoin, no hablando de la marca, sino del producto. Eh, entonces, alguien pudiera pensar en alerta, es que aparece una operación en mi sujeto obligado que vincula con criptos. Entonces le damos ya una calificación negativa y probablemente terminamos reportando a la Unidad de Inteligencia Financiera, para el caso guatemalteco, a la IBE, a la Intendencia de Verificación Especial. Y la pregunta que queda de fondo es, ¿y usted qué reportó? ¿Solo que la transacción era con criptos? ¿Dónde está la sospecha? Entonces la alerta por sí sola no debería alcanzar para un reporte. En paréntesis, en otra sesión, con el mayor gusto, si quisieran que profundizáramos en eso, estimado Pablo, nosotros en Risk Management nos ideamos una metodología que se llama ROS 42, que para ustedes en Guatemala pudiera ser RTS 42 o para cualquier otro país, reporte de actividad sospechosa 42. Es un listado de pasos que terminó en 42 y sirven para determinar cuándo sí estamos o no en presencia de una sospecha de lavado de dinero, de financiación del terrorismo o de financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Y digo esto porque leyendo los reportes anuales del Crypto Crime Report, que ustedes ven aquí en pantalla, uno pudiera presentar el mundo cripto de dos maneras, de manera positiva y de manera negativa. Voy a hacerlo de manera positiva si esta fuera una junta directiva que quisiera meterse en el negocio cripto. Entonces yo les diría, solo el 4 o 6% del negocio cripto está vinculado con dinero presuntamente ilícito o dinero sucio. ¿Ok? Y miren las palabras que utilicé. Dije presuntamente para no hacer calificaciones irrespetuosas, porque solamente será delictivo si tiene una sentencia condenatoria. Y utilicé números y dije entre el 4 y el 6%. Entonces es un buen eh, operador del sector financiero dirá, ah, bueno, si solo es el 4 o el 6, entonces lo que me está diciendo en la otra cara de la moneda es que es entre el 94 y el 96% del negocio es limpio. Hagamos negocios, ¿vale? Y podría presentarlo al revés. Entonces voy a utilizar las cifras, ya no los porcentajes.
$51.3 billones es el dinero sucio que se mueve en el ambiente cripto. Y no digo más. Y probablemente alguien va a decir, no nos metamos en el mundo cripto porque aquí hay una alerta. Pero esa alerta no se entendió en el contexto. Otro caso es el de las plataformas, no quiero llamarlas novedosas porque ya llevan algún tiempo, pero que hoy se vienen usando para muchas actividades económicas no reguladas. Y pensemos en tres: Webcam, OnlyFans y TikTok. Entonces, si Pablo está de acuerdo, podríamos preguntar aquí quién sabe o conoce de estas plataformas. ¿Quién tiene TikTok? Hay chance que nos contesten por el chat de la plataforma, ¿verdad? Bueno, si quieren, me cuentan por acá y mientras tanto yo continúo con la presentación. Eh, ¿Por qué es tan importante conocer el contexto de los negocios? Porque podríamos terminar en alertas que no alcanzan para un reporte. El mundo webcam inicialmente se entiende como entretenimiento para adultos y mucha gente lo vincula a una plataforma llamada OnlyFans, pero uniéndolo con los falsos positivos y con que la alerta no alcanza para un reporte de transacción sospechosa, podríamos decir que algunas personas, por ejemplo, que se dedican a la cocina, a la fotografía o al fitness, tienen un canal para el cual solo entran sus seguidores si pagan una membresía. Esa es la lógica de OnlyFans. Pero la gente equivocadamente le ha incrustado innecesariamente una mala reputación porque se cree que todo es de contenido sexual. Y por otro lado, nos encontramos con lo que hoy se denomina creadores de contenido. Vamos a plataformas como la de TikTok. Dicho sea de paso, les recomiendo un documental que está en Amazon Prime sobre la manera como el algoritmo funciona y cómo esto tiene un impacto muy relevante, y voy a decirlo acá, más negativo que positivo en la vida de las personas y no necesariamente solo en la de los niños, en la de los adultos también ha tenido un impacto negativo. Pero alguien pudiera decir, no, es que yo tengo muchos recursos porque tengo muchos seguidores y cualquier cosa que yo publico en TikTok, pues entonces la gente me cree. Bien, una cosa es que le crean y otra cosa es el origen de los recursos. Y por esa razón vale la pena que hoy hablemos de otra red como el Spotify. Y en el Spotify no hace falta que usted sea buen cantante, que sea buen artista, que tenga un podcast que diga cosas inteligentes o no. Los delincuentes, por ejemplo, el cartel de Sinaloa, ya se dio cuenta que esta es una herramienta muy versátil para lavar dinero. Les doy un caso real. No está en la presentación, así que tomen nota. Se llama Marquitos Toys, el caso de un mexicano que era lavador de autos y ahora es lavador de dinero. Miren cómo cambia el mundo. Este muchacho trabajaba en un car wash en Sinaloa, ya se imaginarán el tipo de automotores que hay en Sinaloa. Se hacía fotos para sus redes mostrando cómo era un Maserati, cómo era un Ferrari, cómo era un Porsche. Y el cartel, viendo esa situación y los seguidores que tenía el señor Marquitos Toys, em, le financian, comillas, sus carros, su ropa, un modo de vida distinto, y él pasó de lavar los carros a ser el dueño de los carros. Por supuesto, todo con dinero sucio. Y estas plataformas no les interesa, en un principio, si el dinero es limpio o sucio, lo que les interesa es mucha atracción, muchas visitas, muchos views, muchos reposts, y dependiendo los cálculos que haga cada red social, viene a la vuelta un pago a ese creador de contenido. Ese dinero que viene es limpio y por supuesto el creador de contenido se lo debe entregar al cartel de drogas y se lava con el dinero sucio que se usó para comprar el auto, la ropa o los negocios. Entonces, muy importante ahorita tener en cuenta para los sujetos obligados a las relaciones que haya, por ejemplo, con procesadoras de pago,
con lo que se conoce como pasarelas de pago con otros actores del mundo financiero por donde pasa el dinero, pero difícilmente se conoce bien si hay una actividad lícita o no detrás de ella. Y en el mundo de la música, no hace falta ser bueno o mal cantante o que la tonada o la letra de la música sea o no inteligente, solo hace falta que suene. Y aquí aparecen otros escenarios complejos como el de los chatbots, el de las granjas, el de las bodegas, donde celulares programados hacen creer que son seres humanos pidiendo una canción, le suben entonces el nivel de participación y a la vuelta vienen recursos. Entonces ahí tienen un caso de bandas suecas que están lavando dinero. Otro fenómeno de alerta que podemos contar en un caso real, que es el del TD Bank, un banco de origen canadiense que fue sancionado y de hecho es la sanción más cara que ha impuesto la autoridad de los Estados Unidos, estoy hablando de la Fiscalía, el Departamento de Justicia. Miren allí esos fajos de billetes significativos, pues pueden ponernos a pensar efectivamente que eso debería terminar, por lo menos en una valoración, no quiero decir investigación, pero en una tarea rigurosa de debida diligencia del área de cumplimiento. No puede ser que alguien lleve tantos recursos a la caja de un banco y no pase nada. Pues efectivamente, esa alerta, ahora poniéndolo en la otra orilla, esa alerta que era significativa, no se quiso ver en el TD Bank y utilicemos entonces la denominación anglosajona de eh, ceguera voluntaria. O sea, se taparon los ojos intencionalmente para no ver lo evidente y era tanto dinero en efectivo que provenía de la venta de droga exportada desde Colombia. Y si quieren interesarse por el caso, terminaba luego este dinero puesto en Cúcuta, que es la ciudad fronteriza con Venezuela, y ya ustedes saquen sus propias conclusiones. El otro track que trajimos Juan para Pablo, ustedes es, sí, dime. perdón, se me olvidó preguntarte cómo preferías manejar el tema de preguntas, porque tienes una pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Entonces no sé si quieres que la manejarla ahorita o prefieres manejarla al final de la Yo, exposición. yo creo al final, porque ya voy mirando aquí el tiempo que tengo asignado junto con los temas. Entonces, si quieres, Pablo, al final, ¿vale? Ah, va, perfecto. Entonces, Listo. Catalina, en un momentito vemos su pregunta. Bien. El otro apartado es priorizar sin culpas, tomar decisiones de descarte con criterio técnico. Y claro, es que el mundo de los sujetos obligados es desafiante y no son una, dos o 10 transacciones, son millones de transacciones y si no se tiene un criterio, difícilmente vamos a poder tomar una adecuada decisión. Aquí les aparecen algunos logos que para los que sean colombianos pueden ser significativos, a excepción por supuesto, de Renault, una compañía automotriz de origen francés muy relevante, o para los que luego de pandemia les gusta pedir muchísimos domicilios, Rappi, una marca que nace en Colombia, ya tiene influencia en otros países de Latinoamérica. El criterio rápido para descartar un caso es que ellos fueron sancionados por la superintendencia por violar la norma antilavado. ¿Ok? Entonces, si yo me enfrento a una contraparte como esa, pues yo no voy a hacer un reporte de operación sospechosa porque una cosa es violar la norma antilavado y otra cosa es lavar dinero. Son dos cosas diferentes. Pero ahora en este apartado de priorización, déjenme poner un video de Interpol y comentamos para hacer la reflexión. This is Peter, a college student. A few weeks ago, he received a random job offer as an agent for cryptocurrency transactions. It promised a commission of $500 to $1,000 a week. Peter jumped at the opportunity because it seemed like easy money. After accepting the job, he was asked to transfer some money through his bank account. No big deal, right? Shortly afterwards, his accounts were frozen. Unwittingly, he had become part of a money muling scheme, helping criminals launder illicit proceeds from trafficking drugs, arms, or human beings. Criminals often target vulnerable or unsuspecting people to become money mules. People see these opportunities as a way out of their financial troubles, but in reality,
money mules are entering a risky situation. Be careful when transferring money for another person, especially if it's someone you've never met. If you use your account, it could also become your crime. Bien, como se dan cuenta, aquí estamos hablando de una modalidad, una tipología que se usa para lavar dinero y ahora también para financiar el terrorismo. Me estoy refiriendo a lo que en Colombia llamamos gota a gota, en Perú chulqueros, en otros países prestadiario. Y vean cómo tenemos determinadas ciertas eh, franjas de la población, estudiantes universitarios, amas de casa y adultos mayores. Bien, entonces no vamos a hacer juicios de valor aquí si hay o no que tener dinero, si la banca presta o no presta. La situación objetiva es la siguiente: las personas no les alcanza el dinero, pueden tener problemas de crédito, entonces van a mercados no regulados a pedir dinero. Eso es lo que ocurre y se está mostrando aquí por Interpol. Eso significa que las áreas de onboarding, déjenme decirlo así, el call center de recaudo de información de este tipo de personas que piden dinero y que rápidamente se puede transmitir por el celular, por ejemplo, como Pix en Brasil, como Breve en Colombia y otras plataformas, o las que usan, por ejemplo, en Centroamérica las compañías de telefonía como canales de distribución. Lo que la gente no sabe es que cuando hace clic en ese mensaje de texto o en ese WhatsApp, en ese link, para obtener el dinero que necesita prestado, está permitiendo el acceso a su agenda de contactos, a sus videos y a sus fotos. Y por esa razón, ante el impago de esos recursos, viene el crimen organizado y dice: usted no nos pagó, voy a utilizar una expresión muy actual de los jóvenes, vamos a funearlo en las redes sociales y usted va a aparecer, no siendo verdad, pero va a aparecer, por ejemplo, sosteniendo encuentros sexuales con niños. O van a aparecer fotos que no son usted, el video no es usted, pero a través de la tecnología, la inteligencia artificial generativa, pues parece ser usted. ¿Ok? Casi que como una oficina de cobro malévola, y pasamos al delito de la extorsión, que en muchos países la extorsión es delito fuente de lavado, pero también es la manera de procurarse recursos por parte del crimen organizado, y esto tiene nombre propio. Tren de Aragua es hoy el líder de este mercado criminal. Entonces, cuando decimos priorizar, pues yo les diría: si ya conocemos la tipología, ¿por qué no rápidamente segmentamos el comportamiento transaccional y lo monitoreamos de adultos mayores, amas de casa y estudiantes de universidad? A ver si allí aparece una alerta, si la alerta alcanza para ser un reporte de operación sospechosa. El otro punto dice: el arte de cerrar casos rápido y bien. Yo voy a hacer un disclaimer de esta parte, y es que un dicho de mi mamá sostiene que del afán no queda sino el cansancio. Entonces no sé si hacer las cosas rápido sea la ruta adecuada, pero supongamos que el desafío es ser más efectivos, más eficaces, más eficientes, siempre con sustento. Entonces, el primer punto es el de los PEPs. Miren acá, la gente puede rápidamente descartar lo que denomina equivocadamente alertas o señales de alerta o red flags por tratarse de un PEP. Y eso pasa mucho en nuestra práctica profesional. Es muy común. Y al contrario de lo que debería uno ver, son procedimientos de debida diligencia mejorados para la contraparte. Pero no hay una relación causa-efecto de que si es PEP, es malandro. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lamentablemente, muchos casos eh, demuestran que en corrupción y lavado de dinero parece que confluyen las personas expuestas políticamente, o los familiares de las PEPs, o los asociados cercanos. Y para eso recomendamos aquí una cartilla que escribimos hace algunos años ya con Asobancaria. Pero miren uno cómo podría rápidamente descartar falsos positivos, casos, teniendo únicamente como criterio orientador el que se es PEP. Yo diría, respetuosamente para quienes lo piensen de esa manera, tal vez sumarle más criterios
objetivos para que cualquier otro que esté en la misma situación termine tomando la misma decisión y no creer equivocadamente que porque se es PEP debemos estar en presencia de una alerta. Aquí un mapa que les recomiendo, la iniciativa de recuperación de activos robados, en inglés STAR, del Banco Mundial y de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, les muestra, por ejemplo, dónde está el origen del recurso público y a dónde se lo llevan los PEPs que son delincuentes. Voy a hablar solo de un caso. Vladimiro Montesinos, Perú, saca de Perú y los lleva para Panamá. ¿Ok? Entonces aquí también el criterio debe implicar jurisdicciones. Otro rápidamente que nos puede ayudar es el de los delitos fuente. Nosotros en Colombia lo usamos. Esto porque en mi país solamente son 67 delitos fuente, no son más. De manera que si a mí me aparece uno que sea, por ejemplo, inasistencia alimentaria, otro delito que sea lesiones personales, otro delito que sea perturbación a los difuntos, pues no le voy a dedicar ni tiempo, ni espacio, ni análisis y voy a descartar esos casos porque no hacen sentido en el mundo del AFT-FPADM para Colombia, lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Luego, el aprendizaje aquí sería, revisemos cómo está la regulación de cada país y dependiendo si tenemos un catálogo cerrado o no de delitos fuente, podemos utilizar esta herramienta. Antes de continuar, déjenme contar una experiencia de mi trabajo ya casi 19 años en la Universidad Externada de Colombia en el posgrado de auditoría forense. Esto de ser oficial de cumplimiento o estar en equipos de cumplimiento o en el mundo de la inteligencia financiera, en la investigación penal, en la judicialización, implica mucho de forense. Y hay algunos principios que ustedes deberían tener en cuenta, que ese es otro tema que podremos luego tocar si quisieran, y es el principio del Lockhart. El delincuente siempre deja algo de él en la escena del crimen y siempre se lleva algo de la escena del crimen. Eso significa que no hay crimen perfecto y los datos pueden ayudarnos con el relato para determinar si hay o no razonabilidad de las operaciones y en el caso que no, pues entonces hacer un reporte de operación sospechosa. Para ir cerrando, hablemos del dato versus el instinto profesional, cuándo confiar en la herramienta y cuándo en la experiencia. Aquí dos titulares, entidad multada por el supervisor por lavado de dinero, entidad multada por el supervisor por incumplir la norma antilavado. Y probablemente, si vuelvo a preguntarles cuál escogerían ustedes, el amarillo o el azul, me dirán técnicamente el azul, pero lo que aparece en los medios de comunicación es el amarillo y la gente se alerta. Pero hay casos como el que ya mostré, el de TD Bank. Miren que TD Bank no solamente incumplió la regulación antilavado de los Estados Unidos, sino que además cruzó la frontera del derecho administrativo sancionador y se pasó al derecho penal y lavó dinero. Ahí tiene una condena por lavado de dinero, ¿vale? Y esto es muy importante porque el criterio profesional hace que ustedes ya con alguna experiencia puedan rápidamente marcar si estamos ante un presunto incumplimiento de la regulación de cada país antilavado o si por el contrario estamos en una operación delictiva y eso hace la gran diferencia entre una multa y la cárcel. Un caso para diagramarlo. Sanciones secundarias de los Estados Unidos, nuevo tono de persecución contra el crimen organizado, ya no hablamos de cárteles, sino de grupos de terrorismo, y se identificaron 3 sujetos obligados en México. Estados Unidos los identifica primero, les sanciona y luego la Comisión Nacional de Banca y Valores de México hace lo propio. La pregunta del millón aquí es, ¿se incumplió una norma administrativa o se cruzó el umbral al mundo delictivo y se estaba dando un apoyo técnico a grupos al margen de la ley? Otro caso, en este caso colombiano, la plataforma se llama PACO, Portal Anticorrupción. Es una iniciativa muy interesante que ya lleva hace algunos años en mi país, de una iniciativa que se llamaba Urna de Cristal, para ser más transparente las relaciones entre particulares y el Estado. Este portal tiene toda la información de los contratistas públicos en Colombia, de manera que usted, como buen analista en Colombia, podría hacer un análisis de los contratos, de las cuantías, del tipo de contraparte, del objeto del contrato y así
con buen criterio profesional, probablemente ganarle la herramienta, porque la herramienta lo que le va a decir es, siga adelante, no hay sanciones disciplinarias, siga adelante, no hay multas y sanciones contractuales, siga adelante, no hay responsabilidades fiscales. Y en el caso de esta señora que ustedes ven acá, nombre real, con este ID real, tuvo en 2 años, justo después de pandemia, 26 contratos con el Estado colombiano en distintas entidades. Pregúntenme si la persona tenía la experiencia para llevarlos a cabo. Pregúntenme si el objeto contractual era el adecuado o no. Entonces ahí les dejo un caso que la herramienta trataría de otra manera y la experiencia profesional de otra. Menos ruido, más impacto. ¿Cómo mostrar resultados reales a la organización? Pues son tres las decisiones a las que nos enfrentamos: vincular, eh, no vincular y desvincular. ¿A quiénes? A clientes, a proveedores, a empleados, a accionistas, a beneficiarios finales y a miembros de junta directiva, a consejos de administración, board. Entonces hay que ser muy certeros en esa decisión. Y si no somos buenos en esa decisión, pero además creemos equivocadamente que esa decisión la debe tomar el área de cumplimiento y no los propietarios del riesgo, el área de compras para proveedores, el área comercial para clientes y el área de talento humano para empleados, pues vamos a fallar. Otra es háganse una matriz regulatoria de su norma. Aquí solo estoy dando un ejemplo de la normativa que le aplica a empresas en Colombia en la denominación SAGRILAF. Son 166 obligaciones legales que debe atender un oficial de cumplimiento. Haga lo propio en cada uno de sus países. En tercer lugar, búsquese qué le ha pasado a otros para que no le pase a usted. Aquí una lámina que cuentan los casos en fallas de cumplimiento más recientes, pero a mí me preocupan cosas, por ejemplo, como las que ocurren en Guatemala y otros países en las que las sanciones no son públicas, incumpliendo además una de las 40 recomendaciones del GAFI. Entonces, si no son públicas, pues difícilmente yo voy a aprender y eso va a tener un efecto disuasivo. En otros países, ejemplo Colombia, hay un link donde hay 20 años de sanciones por incumplimiento del SARLAF publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y cerremos entonces con los recomendados, estimado Pablo, para dar paso a las preguntas, inquietudes y observaciones que puedan tener los asistentes a este Mastermind del 11 de diciembre de 2025. Herramientas para los oficiales de cumplimiento. Las primeras 8. Por favor, trabajen con un sistema de alertas temprana, una matriz de decisión compliance para saber cuándo vincular, no vincular o desvincular, un modelo de gestión de riesgo basado en conducta, un protocolo de requerimientos de autoridades, un equipo de reacción inmediata, acuerdos de nivel de servicio, un equipo de reacción inmediata cibernético, ya que hoy tenemos el delito informático vinculado al lavado y a la financiación del terrorismo, y un modelo de gestión de crisis y contingencias, porque muchos ya han sido objeto de sanciones o han tenido gran despliegue de publicidad negativa en medios de comunicación. Lo segundo, en este conjunto de herramientas recomendadas, lean este libro para entender el vínculo y la injerencia que tiene Corea del Norte en nuestra región vía Tren de Aragua. Y si diferente es el delito, diferente es la tipología. No quedemos solamente en el Know Your Customer, que ya pasó de moda. Hoy hay que ampliar el alcance y tenemos que decir, conoce tu cliente, tu negocio, conoce tu dispositivo, tu red, tu transacción, tu activo y conoce tu empleado. Apliquen, por favor, también herramientas del Foro Económico Mundial como el Strategic Intelligence. Ahí van a encontrar alguna información en mi libro, que ya les voy a comentar algo sobre el particular. Tecnología como DOSFile para hacer cumplimiento normativo y agentes de inteligencia artificial, una tarea que ya venimos adelantando nosotros aquí en Risk Management para ponerle a la máquina la tarea que a mí me queda difícil hacer o me lleva mucho tiempo. Vean esta serie que nos mete en la mente del criminal, sobre todo para banqueros y cooperativas, y qué hacen con el dinero después de que se roban las bóvedas. Esto está diagramado en la triple frontera, Brasil, Argentina y Paraguay. Textos de mi buen amigo venezolano Víctor Guerra, Economías Criminales y los nuevos desafíos de las economías criminales. Y un libro que a mí me funcionó mucho de mi buen amigo y mentor, el profesor Hernando Hernández, que se llama Responsabilidad Penal de los Funcionarios del Sector Financiero por Lavado de Activos, y que seguro podríamos rápidamente actualizar y decir Responsabilidad Penal
del resto de la economía por lavado de activos, porque hoy tenemos más sujetos obligados. Mi libro Compliance, Lavado de Activos y Corrupción, una guía de prevención y control, donde van a encontrar específicamente un capítulo, el número 10, con un conjunto importante de herramientas. Y déjenme, para cerrar, leer aquí una frase que tenemos de Derek Bok que dice, si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Estos espacios de capacitación son muy necesarios y espero que sirvan para que inspiremos a otros. Voy a terminar con el video y unos códigos QR para que entremos en contacto a quienes quieran profundizar en estas materias. Tú. 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 Tu comunidad. Concienticemos a nuestro alrededor. Lo que haces inspira, influye, impacta. Lo que haces cuenta. Como lo que hacemos cuenta, pues una felicitación para Éticos Global, para Cumpli, para Pablo Cordón y todo su equipo de este despliegue de los Masterminds Week, muy, muy importante. Y de mi parte, eso ha sido todo. Han pasado ya 50 minutos, Pablo, resolviendo esta propuesta tan ingeniosa que ustedes nos hicieron de tocar estos temas casi con enfrentados, ¿no? Dato, relato, cifras, reporte, alertas, técnica e instinto. Y yo pues encantado de participar. Así que quedo a su disposición y para atender las preguntas que tengan. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues bueno, mira, aquí Catalina Casas nos dejó una pregunta. Dice, mi consulta, ¿cómo puede una organización colombiana independiente a su tamaño o sector, con el contexto país que ilustró Juan Pablo, para adoptar de manera efectiva y eficiente los principios y herramientas de este estándar y al mismo tiempo conciliar las exigencias de control de todos los requisitos normativos con la realidad operativa y la escasez de recursos en las áreas de cumplimiento? Pequeño reto. Sí, esa pregunta está difícil y además sé quién le hizo un abrazo a Catalina, con quien hemos trabajado en varias operaciones en Colombia. Bueno, yo más bien lo que voy a hacer es priorizar la respuesta, y hay que decir que lo obligatorio es la norma, no el estándar. Y hay empresas que se equivocan en esa ruta. Algunas, solo por vía de ejemplo, dicen, y soy certificado en la ISO 37301 de compliance. Ah, qué bien, tiene un certificado. ¿Y cómo va en el cumplimiento legal? Mal. Pues perdón, pero usted lo sancionan por no cumplir la ley de su país, no por no tener el estándar. ¿Sí? Entonces, como tenemos escasez de recursos y hay que priorizar, pues los pocos que tenga, dedíquelos a la ley y no al estándar. Número dos, los expertos han dicho que el estándar es solo una guía y esa guía no puede ir en contravía en lo que dice la ley. Sigo con el ejemplo colombiano. Beneficiario final para Colombia es 5%. El estándar es 25%. Entonces, mal podría uno decir, yo me voy por el estándar porque estoy incumpliendo 20% de información que yo debería tener de beneficiarios finales. Y en tercer lugar, yo creo, estimada Catalina, que hay que hacer un gran esfuerzo entre todos en la comunidad de cumplimiento de pasar de gasto a inversión. O sea, a mí me preocupa y me molesta que las organizaciones sigan diciendo que no hay plata para cumplimiento y porque sí hay para otras cosas. Voy a decir algunas ideas que tengo que no son muy amables, pero con fiesta y sin fiesta de Navidad, las empresas operan. Entonces, ¿por qué no quitamos la fiesta de Navidad y le ponemos los recursos a cumplimiento? Solo para dar un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué las organizaciones tienen tan poquita gente cuando el riesgo es tan grande? Déjenme, Pablo, hacer un símil con los partidos de fútbol. Si la cancha es muy grande, pues cualquiera va a meter gol, porque yo necesito más arqueros. Entonces, si no aplicamos el principio de proporcionalidad, ¿qué significa esto? Este es mi nivel de riesgo, este debe ser mi nivel de control. Si no hay proporcionalidad, yo mismo estoy asumiendo un riesgo inherente. Y el último punto, creo yo que es un asunto de conciencia colectiva en las altas gerencias. Yo
casi que contados con los dedos de esta mano, pudiera hablar de juntas directivas verdaderamente comprometidas. Las demás atienden esto porque es un requisito, porque hay que en el listado de tareas decir, check, hice mi capacitación compliance anual, pero verdaderamente no la atienden. Y una ayudita que nos pudieran dar serían los auditores internos, externos, y para el caso colombiano la figura del revisor fiscal. Y es que ellos evidencien los hallazgos de los incumplimientos. Porque una golondrina no hace verano, dicen aquí en Colombia. Entonces, el oficial de cumplimiento, aunque lo diga, no le van a creer. Pero si tiene además soporte en los reportes de órganos de control externos como el auditor y el revisor fiscal, pues creo que eso puede empezar a cambiar la situación. Y ojalá, y con esto termino, Pablo, que el cambio no sea derivado de una sanción o peor, de que hayan usado la compañía para lavar activos, financiar el terrorismo o proliferar armas de destrucción masiva. Buenísimo, pues mira qué interesante. Realmente hubo demasiados wow moments en la conferencia que me quedé así como, ay madre, que hay que ponerle muchísima atención. Por tiempo, Juan Pablo, me gustaría comentar un poquito más de la conferencia, pero ahorita tenemos que pasar al panel. Ya tengo por aquí a los panelistas también. Ahorita lo vamos a iniciar, pero no sin antes darte las gracias, Juan Pablo, por aceptar nuestra invitación a participar en el Masterminds Week 2025. Creo que el enfoque de la prevención de lavado es algo que perdemos mucho de vista en las áreas de cumplimiento y que no debe de ser, aunque no sea una especialidad para los oficiales en general, algo que se pierda de vista, porque de cualquier forma nos pueden utilizar para cometer estos ilícitos. Entonces, ponerle atención a los detalles que mencionabas creo que es sumamente importante. Así que, Juan Pablo, muchísimas gracias. Con el mayor gusto y buena sesión de panel. Y un saludo para mi amigo Raúl y para las Elizabeth, que sé que ya están preparadas en el panel. Buena jornada. Gracias, Juan Pablo. Que pases muy feliz día y gracias por tu participación nuevamente. Y seguro platicamos antes, pero si no, muy feliz Navidad, muy feliz año. Seguro platicamos, sí, señor. A disposición siempre. Chao. Un Gracias. gran abrazo. Abrazo.